Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracia sea dada al Cordero. Alábele si puede. Levante su Biblia con su mano derecha y vamos a alabar a nuestro Dios. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. Nunca seré el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. Volveré a ser el mismo. Voy a recibir la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible, inconmensurable, siempre viva palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Hoy confesaré, hoy proclamaré, hoy enseñaré, hoy comunicaré la verdad de mi Señor y glorioso Salvador, Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor Jesús. Oiga, usted ha hecho muy bien en venir porque hoy tenemos un tremendo mensaje de la palabra de Dios, al cual le hemos intitulado ¿Conocen tus hijos al Señor? A ver, voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿conocen tus hijos al Señor? Es un mensaje tremendo de la palabra de Dios y no solamente es un mensaje tremendo, sino que es un manjar que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y más que una pregunta con objetivo de hacer daño o lastimar el corazón, tiene por objeto inducirnos a llevar a nuestros hijos a la presencia de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en los versículos 4 y siguientes. Que nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus ciudades. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Vamos a orar con este fragmento de la palabra de Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por este pasaje de tu palabra, donde nos hablas de en qué lugares debe estar tu palabra. Y te pedimos que tu palabra hoy toque fuertemente nuestro corazón y nuestra vida y nos transforme. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esta enseñanza podamos comunicarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y así por nuestras generaciones. Te pedimos, Señor, y declaramos que nuestros hijos y nuestras generaciones serán salvos, santos y servirán al Señor Jesucristo. Te pedimos que esta aseveración, esta afirmación se cumpla en nuestras vidas y en la vida de nuestra descendencia. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias sean dadas al Cordero Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, pues estamos leyendo respecto al gran mandamiento que nos dice el libro de Deuteronomio. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todo esto nos dice la palabra del Señor respecto a la transmisión de la palabra de Dios en nuestros hogares. Se hizo una investigación sobre 3,700 jóvenes cristianos que decían haber nacido de nuevo, que asistían el domingo a la iglesia y en su hogar Jesucristo era considerado el Señor. Se hizo esta estadística y se les preguntó qué había sido de sus vidas en los últimos 3 meses. Y los siguientes fueron los resultados. El 66% dijo que había mentido a sus padres. El 30% que había hecho trampa en los exámenes. El 20% que había tratado de herir a alguien. El 12% que se había emborrachado. El 8% que había consumido algún tipo de droga. Y a los 18 años, el 25% había tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, lo cual quiere decir la cuarta parte de las personas encuestadas habían tenido relaciones sexuales sin estar casados. Mis amados hermanos, esta no es una estadística del mundo en general, sino esta es una estadística que se hizo sobre estos jóvenes que iban todos los domingos a la iglesia, jóvenes cuyos papás eran cristianos y aceptaban que Jesucristo era el Señor de sus vidas. Y sobre estas personas, sobre estos jóvenes, nos viene esta estadística tan tremenda como que el 66% había mentido a sus padres, el 30% había hecho trampa en los exámenes, el 20% había tratado de herir a alguien, el 12% se había emborrachado, el 8% había consumido algún tipo de droga y a los 18 años el 25% había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una estadística tremenda, ¿no? Que nos debe de hacer reflexionar qué está pasando con nuestros jóvenes el día de hoy. Y debemos de saber que cada uno de nosotros somos los depositarios de la fe en una o quizás hasta 2 generaciones. Nuestra fe va a ser transmitida a una o a 2 generaciones. Y tenemos que tener en mente esto para nosotros poder vivir la clase de vida cristiana que Dios espera que vivamos. Y la palabra de Dios nos habla de la generación que se olvidó de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, la generación que se olvidó de Dios. Y el libro de Jueces nos habla de la primer generación que se olvidó de Dios. Josué había muerto y la generación de Josué también. Y nos dice Jueces en el capítulo 2, versículos 6 al 9.
porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué. Alguien diga, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Fíjese, esta es la edad que Dios le dio a Josué, 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a meditar en esto que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, y toda aquella generación, es decir, la generación de Josué, la generación de la gente que era de la edad de Josué, también fue reunida a sus padres. Quiere decir que también murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos quiere decir la palabra del Señor que los hijos de Josué y los hijos de las personas que eran de la edad de Josué no conocían al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que esta generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y nos dice el versículo 10, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cosa tremenda, ¿verdad? Pues si Dios no ocupaba su mente, su corazón, pues entonces ellos se desviaron, nos dice la palabra de Dios. La generación de Josué y de los hijos de Israel, ponga mucha atención en esto, la generación de Josué y de los hijos de Israel, que habían sido los testigos de los milagros de Dios, que habían sido hechos por Moisés, habían muerto. Se levantó otra generación, sus hijos, que no conocían al Señor, ni las obras que había hecho por Israel. Josué y los demás padres de esa generación contaron la historia, pero no era algo en lo que estos jóvenes pudieran sostener sus vidas. Y aquí el Señor nos está hablando a nosotros. Yo quiero que ponga mucha atención porque esta es una relación, una metáfora, una comparación donde nos está diciendo Dios que nosotros podemos estar haciendo lo mismo, que puede ser que nosotros tengamos esa fe en nuestro Dios, pero no necesariamente nuestros hijos tienen esa fe. Y entonces, pues, dice la palabra de Dios que murió Josué y su generación y sus hijos, sus descendientes, no tenían la fe suficiente para sostener sus vidas. Y aquí es esto sumamente importante porque debemos de pensar que nosotros como padres de familia no solamente les estamos transmitiendo pues una manera de pensar o la palabra de Dios o principios de Dios, sino que les estamos enseñando la fe en la cual ellos puedan sostener sus vidas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado el privilegio de compartirle a la gente que es de mi generación, a la gente que es de la generación que sigue para abajo y muy probablemente la siguiente generación.
O sea que yo estoy dando cuentas en este momento de por lo menos 2 generaciones abajo de mí. La generación de mis hijas, la generación de mis nietos. Y entonces estoy tratando de transmitir la fe donde ellos puedan sostener sus vidas. Y este es el mismo caso tuyo. Tú debes de estar pensando en transmitir la fe que va a sostener las vidas de tus hijos y de tus nietos cuando tú no estés. Alguien repita, cuando tú no estés. O sea, cuando no estemos, ¿qué irá a pasar? Era la visión de sus padres, pero no era la visión de los hijos. Estaba en las mentes de los hijos, pero no estaba en su corazón. Y esa es mi preocupación, que lo que estamos compartiendo no solamente esté en tu mente, sino esté en tu corazón. Si está en tu mente, no tiene valor. Lo importante es que esté en tu corazón, de modo que tú puedas sostener tu vida con los principios de la palabra de Dios, que sean algo valiosísimo para ti en tu vida, en tu corazón. La generación que siguió a Josué nunca pudieron ver ninguno de los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Respetaban la opinión de sus padres, tenían sus mentes llenas de información, pero nunca habían transformado su corazón. No era su visión. ¿Cómo podemos nosotros resolver este problema? Nosotros vamos a levantar una o varias generaciones después de nosotros que son nuestros hijos y que son nuestros nietos, y en algunos casos nuestros bisnietos. Ellos necesitan tener los principios de Dios, no solo en su cabeza, sino también en su corazón. Tienen que tener su propia visión de las cosas de Dios y sobre todo de Dios mismo. ¿Cómo podemos transmitir esta visión? ¿Cómo podemos poner? Esta es una pregunta muy buena. ¿Cómo podemos poner en el corazón de nuestros hijos el deseo y la visión de hacer las cosas de Dios y vivir a la manera de Dios? Bueno, vamos a hablar de 8 principios fundamentales que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder transmitir la fe que tenemos sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia. 8 principios básicos. El primero de ellos es: crea un deseo por las cosas de Dios. Y los hijos de Dios repetimos: crea un deseo por Dios. Y nos dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a repetirlo juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios utiliza esta palabra instruir. Instruir significa entrenar, significa dedicar. Cuando la palabra de Dios dice instruye a tu hijo, no quiere decir solamente que le des a conocer la palabra de Dios, sino que lo entrenes, que lo entrenes. ¿Qué es entrenar? Bueno, si nosotros vemos a un deportista cuando entrena, bueno, estamos viendo que él repite y repite y repite la instrucción que le ha dado su técnico, su entrenador. Entonces, la palabra de Dios nos habla de entrenar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Dice instruye, dice entrena, dedica. Tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos, que se exciten y se entusiasmen por las cosas de Dios. Tu entusiasmo, tus palabras y tu vida entregada serán pasadas a otras generaciones. Y esto es realmente tremendo.
Dice Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, fíjense, nosotros debemos transmitir nuestro entusiasmo, las palabras y nuestra vida entregada a otras generaciones, porque nosotros vamos a volver a nuestros hijos copias idénticas a nosotros mismos. ¿Me está escuchando? Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿tú estás excitado por las cosas de Dios? ¿Tú estás excitado por Dios? ¿Verdaderamente Dios y su palabra han encontrado hueco en tu corazón y te han hecho mover tu corazón? ¿Te han hecho verdaderamente entusiasmarte por las cosas de Dios? Porque si tú no estás entusiasmado por las cosas de Dios, difícilmente vas a poder transmitir eso a tus hijos. Porque nosotros vamos a transmitir lo que nosotros tengamos. Entonces yo quiero en este momento insistirte sobre la importancia de que tú vivas una vida entregada, una vida consagrada y que verdaderamente te entusiasmes por las cosas de Dios. Porque si no, tú vas a ser el salvo de tu familia y tus hijos y tus generaciones van a ser perdidos. ¿Quieres eso? Bueno, entonces tenemos que hacer algo. Quisiera oír un no más fuerte. ¿Verdad? Segunda cosa que nosotros podemos hacer y debemos hacer, presenta tus hijos a Dios en oración. Dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Y los hijos de Dios repetimos, orad sin cesar. Nosotros oramos por tantas personas, oramos por tantas necesidades, pero la pregunta es, ¿estamos orando por nuestros hijos? ¿Estamos presentando a nuestros hijos ante Dios Todopoderoso todos los días de una manera insistente? Bueno, eso es lo que debemos de hacer. Nuestros hijos necesitan urgentemente que los apoyemos en oración. Abrázalos, sosténlos y ora por y junto con ellos. Esto va a traer un gran efecto. La palabra de Dios nos está exhortando a orar insistentemente por nuestros hijos. No solamente cuando tengan problemas, sino todo el tiempo. Presentarlos delante de Dios. Que le digamos a Dios, mira, este es mi hijo fulano y este es mi hijo mengano, este es mi hijo perengano, tiene tal edad, quiero presentarlos delante de ti, Señor. Quiero que tú los cubras con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, bendícelos, guíalos, en fin. Uno por uno de tus hijos. Es por esto que cada uno de nuestros hijos es una responsabilidad que nosotros tenemos. No solamente una responsabilidad económica, porque muchas personas piensan en la parte económica de nuestra responsabilidad. No, tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad emocional y una responsabilidad espiritual. Espiritual. Entonces, presenta a tus hijos a Dios en oración. Tercer principio, instrúyelos en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio en capítulo 6, versículos 4 al 7, que recién hemos leído.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos dice la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es el primer lugar donde debe estar la palabra? ¿Ya se fijaron? El primer lugar donde debe estar la palabra de Dios es en mi corazón. Antes de que la palabra de Dios vaya a otras personas, en el primer lugar donde debe estar la palabra de Dios es en mi corazón. La palabra de Dios tiene que estar en mi corazón. Primeramente, nos dice la Escritura. No el miércoles en el día de la célula, no el martes en el día de la célula, no en el jueves en el día de la célula, no el domingo en la iglesia, sino que la palabra de Dios debe estar en mi corazón. La palabra de Dios debe estar en mi corazón y en tu corazón. Antes de ser de alguien más, esa palabra debe ser tuya. Dice Deuteronomio 6, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir, debes enseñar diligentemente a tus hijos. Imprímeles estas palabras, incúlcales estas palabras. Y nos dice la Biblia ampliada en inglés, deberás afilar estas palabras para hacerlas penetrar y enseñar e imprimirlas diligentemente sobre la mente y corazones de tus hijos. Fíjese nada más lo que nos dice la Biblia ampliada. Voy a repetirlo. Deberás afilarlas, la palabra de Dios, deberás afilarlas para hacerlas penetrar y enseñar e imprimirlas diligentemente sobre las mentes y corazones de tus hijos. Cosa tremenda que nos dice la palabra de Dios. Tremenda palabra del Señor. Y Deuteronomio 6, 7 nos dice 4 lugares donde nosotros debemos enseñar la palabra de Dios. Primeramente nos dice en tu casa, en tu casa. Hablarás de ellas estando en tu casa. De modo que tu casa debe ser el lugar de la enseñanza espiritual. No la iglesia. Tu casa, tu hogar, debe ser el lugar donde se enseñe la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a poder enseñar la palabra de Dios? Bueno, primeramente teniéndola tú en tu corazón. Practica el devocional familiar. Hemos hablado mucho de la importancia del devocional familiar, de ese tiempo que tú separas con tu familia para orar y para leer la palabra de Dios, para tener una enseñanza espiritual. El devocional familiar es una ancla de nuestra fe. Ellos no se van a olvidar nunca en su vida de que en su hogar su papá los juntaba a todos y les compartía la palabra del Señor. De modo que ten tu tiempo devocional en tu hogar, una vez a la semana, o 2, o 3, o más días a la semana. Es importante tener este tiempo devocional familiar. Luego nos dice la palabra del Señor en el camino y andando por el camino, nos dice Deuteronomio 6, 7. Esto es en el camino de la vida. Enséñales respecto a la naturaleza y diles que nuestro Padre Celestial fue el creador de todo lo que nosotros vemos, que fue el creador de los montes, de las montañas, de los mares, de los ríos, de los lagos, de los árboles, de los animales, que Él es nuestro creador y que Él es nuestro Padre.
Yo me recuerdo cuando recién recibí al Señor Jesucristo, que salía yo a la calle y decía, levantaba mi cabeza hacia el firmamento y decía, esto lo hizo mi Padre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y me sentía como el Pirurris, este cómico, ¿verdad? Que decía que es de mi papi, ¿verdad? Decía, mi papi lo hizo. Bueno, así me sentía yo diciendo, mi papi hizo el Cerro de la Silla, mi papi hizo el Cerro de la M, mi papi hizo esas montañas, mi papi hizo esos mares, mi papi hizo esos árboles, mi papi hizo esos lagos, esos ríos, esos mares. Mi papi, tú transmíteles eso a tus hijos, que nuestro Padre Celestial es el que es el Creador y que Él es nuestro Padre. Bendito su nombre por toda la tierra. Dele gloria, honra y alabanza. Explícales respecto a las circunstancias de la vida, sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas. Y oiga esto, y cómo las resolviste espiritualmente. ¿Me está escuchando? Háblale a tus hijos de que hay cosas buenas y que hay cosas malas que te han pasado, pero diles cómo las resolviste tú espiritualmente. Espiritualmente. No que le digas, fui con mi compadre y fui a ver al gobernador y fui a ver... No. Dile cómo las resolviste espiritualmente. Es lo que ellos deben saber. Diles qué fue lo que Dios te dijo que hicieras. Muy importante eso, porque nosotros tenemos una comunicación con un Dios vivo y verdadero. Tenemos una comunicación con un Dios que habla y un Dios que responde, un Dios que escucha. Así es que compárteles lo que Dios te dijo a tus hijos. Compárteles tu rema. Ya sabemos que rema es esa palabra que Dios nos ha dado cuando nosotros le preguntamos por algo y Él nos da esa palabra de las Escrituras, ese versículo que resplandece dentro del contexto de la palabra del Señor y que Dios nos está hablando. Compártele tu rema a tus hijos. También nos dice la palabra del Señor que al acostarte compartas la palabra. Toma tiempo cuando tus hijos se van a acostar. Háblales respecto a Jesús. Esto lo puede hacer uno más fácilmente cuando nuestros hijos son más pequeños. Bendícelos con la bendición de Números 6, 22 al 27, que es la bendición sacerdotal, la bendición que hacemos todos los domingos. Cúbrelos con la sangre de Jesucristo. Nárrales un pasaje de la palabra del Señor, unas aventuras de los héroes de la Biblia. Busca algo que les traiga tranquilidad y dulces sueños a tus hijos. No les hables de política, de devaluaciones, de corrupción, de la dificultad de conseguir un empleo. No los deprimas. Háblales de cosas positivas y háblales de cómo nuestro Dios está en control de todas las cosas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. No importa, oiga esto, no importa lo difícil que sean las cosas, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Alguien diga, Dios tiene el control. No importa cómo estén las cosas, Dios tiene el control. Y nosotros debemos transmitir esto a nuestros hijos. A partir del año 2000, muchos niños tienen gastritis y úlceras provocadas por el estrés que reciben en su hogar o en la escuela. Los hijos no deben saber cosas malas porque todo está bajo el control de Dios. Y eso debemos enfatizarlo. También nos dice Deuteronomio 6, 7, y cuando te levantes, háblales respecto a Jesús cuando se levanten, en la mañana. Compárteles un fragmento de un salmo o escritura, en especial algo que sea de mucha bendición para tus hijos. Y aquí volvemos otra vez,
de la importancia de la rema. La rema es esa palabra que Dios nos da, que ha tocado nuestro corazón. ¿Alguien sabe lo que es la rema? Es esa palabra que Dios nos ha dado, esa palabra que tocó nuestro corazón, y esa palabra que tocó nuestro corazón, si tocó nuestro corazón, vamos a poderla transmitir a nuestros hijos, vamos a poderlos emocionar con algo que nos ha emocionado primeramente a nosotros, pero si nosotros tratamos de inculcarle a alguien algo que no nos emociona a nosotros, con dificultad lo vamos a transmitir. Entonces, compárteles tu rema cuando se levanten, enséñales a tus hijos las cosas que están en tu corazón. Y oiga esto que le voy a decir, nuestros hijos siempre están viendo nuestro corazón. Y los hijos de Dios, repetimos, nuestros hijos siempre están viendo nuestro corazón. No están viendo nuestra mente, están viendo nuestro corazón. Y debemos saber que nuestros hijos son los jueces más estrictos que hay sobre la tierra. Entonces, nuestros hijos van a ver nuestro corazón, no lo que nosotros le digamos con nuestras palabras, no las cosas que tengamos en nuestras mentes, sino lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Instrúyelos con la palabra de Dios que hay en tu corazón y el Espíritu Santo se encargará de transferirla al corazón de ellos. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Entendido? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y si vemos el versículo anterior, la parte final, nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? Ahora pasamos al cuarto principio. Ámalos lo suficiente. Y los hijos de Dios repetimos, ámalos lo suficiente. Fíjese que una investigación en 15,000 jóvenes al azar, se les preguntó qué cosa era lo que los hacía más felices. ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de 15,000 jóvenes que fueron interrogados respecto a cuándo ellos eran más felices? Y dijeron, nosotros somos más felices, concluyeron, cuando hacemos cosas juntos como familia. No cuando nos fuimos de vacaciones, no cuando me compraron un carro nuevo, no cuando me compraron ropa de marca, no cuando esto, no cuando lo otro, sino que la respuesta general fue, nosotros hemos sido felices cuando hemos hecho cosas juntos como familia. Esto quiere decir que la cosa más grande que tú puedes hacer por tus hijos, después de llevarlos al Señor Jesucristo, es pasar tiempo con ellos en familia. Y los hijos de Dios repetimos, tiempo con ellos en familia. Quizá tú digas que no tienes tiempo para invertirlo en tus hijos, pero déjame decirte que es la mejor inversión que puedes hacer y te va a ahorrar muchas lágrimas, muchas lágrimas. El quinto principio es, vigila las amistades de tus hijos. Dice 1 Corintios 15, versículos 32 y 33. Ya casi al final de 1 Corintios nos dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
No erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y los hijos de Dios repetimos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios? No está hablando solamente de las conversaciones, está hablando de las amistades. El sentido aquí es las amistades de nuestros hijos. Nosotros debemos vigilar las amistades de nuestros hijos. Tú tienes que enseñar a tus hijos respecto a cómo elegir a sus amigos. Si tú tratas de enseñarle a tus hijos cómo elegir a sus amigos después de los 14 o más años, no va a funcionar. La cosa funciona cuando nosotros los enseñamos de pequeños. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Bueno, la enseñanza es que tú y yo hemos perdido tiempo, pero tenemos un Dios de restauración. Oiga esto, hemos perdido el tiempo porque nos hemos enfocado en un activismo y egoísmo que nos ha hecho negligir el tiempo para nuestros hijos, pero tenemos un Dios de restauración que nos puede sacar adelante de todo eso. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Fíjese, enséñales por palabras y hechos a las personas que tú has elegido como tus amigos. Enséñale a tus hijos quiénes son esas personas que tú has elegido como tus amigos. Si por alguna razón conservas una amistad inconveniente, necesitas decirle a tus hijos cuál es la razón o el propósito por el cual sigues conservando a esa persona. O si conservas una amistad que es valiosa para ti, dile de qué manera esa persona ha contribuido a tu vida o de qué manera tú has contribuido a la suya. Y de esa manera el concepto de amistad se desarrollará en su mente y en su corazón para que ella o él sepa elegir a sus amigos. Fíjese, la mayoría de nosotros nos asustamos, nos asombramos cuando vemos la clase de amistades que tienen nuestros hijos. Bueno, esa clase de amistades que tienen es el resultado de nosotros mismos que no hemos sabido enseñarles cómo elegir sus propios amigos. Y entonces nosotros debemos enseñarles con palabras y con hechos cuál es la razón por la que nosotros hemos elegido a nuestros amigos. De qué manera ellos han contribuido a nuestras vidas y de qué manera nosotros hemos contribuido a las suyas. El sexto principio es: respeta sus inquietudes. Cuando tus hijos te hagan preguntas, escúchalos. No importa lo tontas que puedan parecerte las preguntas, tú escúchales y contéstales. De ser posible, acércate a la palabra de Dios y contéstales su duda con la palabra. Si no es con la palabra con la que le debes de contestar, contéstaselo con una enciclopedia. Pero hazles conocer que sus dudas y sus preguntas son importantes para ti. Y los hijos de Dios repetimos, importantes para mí. Fíjense que cuando vienen mis hijas, cuando vienen mis nietos, yo estoy escribiendo, generalmente estoy yo en la computadora escribiendo en mi oficina. Eso es la imagen más frecuente que ellos encontrarán de mí. Entonces llegan volados a saludarme, ¿verdad? Y Tito, ¿verdad? Así me dicen de abuelito. Y entonces yo dejo de escribir, me volteo a donde están y les pongo atención. Fíjense lo que estoy diciendo, dejo la palabra de Dios, porque eso es lo que estoy. Dejo la palabra de Dios y me volteo, y hijito, hijita, y, en fin, ¿verdad? Dedicándoles tiempo, porque debes hacer sentir a tus hijos y a tus nietos que son importantes para ti. No diciéndoles, hazte a un lado, ahorita estoy ocupado con la palabra de Dios. Es bastante buen argumento, ¿no? ¿Qué puede ser más importante que la palabra de Dios? Yo podría decirles, hazte a un lado, estoy ahorita con la palabra de Dios, no me quites la concentración. Pero no, dejo la palabra,
me volteo a verlos, a ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, si están saludándome porque van llegando, etcétera. Entonces debemos hacerles saber que nuestros hijos son importantes, que nuestros nietos son importantes para nosotros. Debemos enseñarles por qué creemos en Dios. Debemos enseñarles si Jesucristo es verdaderamente Dios o es tan solo una historia. Debemos explicarles por qué vamos a la iglesia El Camino y no a otra. ¿Me está escuchando? ¿Por qué vamos a la iglesia El Camino y no vamos a una iglesia que esté más cerca de donde nosotros vivimos? Bueno, hay razones. Número uno, porque ahí nací de nuevo. Esa debiera ser suficiente, ¿verdad? Dos, porque ahí está el profeta que Dios nos ha dado. Tres, porque ahí recibo la palabra que Dios quiere que yo reciba. En mi tiempo, en mi momento. No una palabra al azar, sino la palabra que Dios quiere que yo reciba. Entonces, por lo menos esas son tres razones importantes para mantenerte en la iglesia donde tú has nacido, por lo menos. Y uno debe ser criado por sus padres espirituales, no por sus tíos, no por sus abuelos espirituales, donde tú naciste de nuevo. Alguien diga, donde yo nací de nuevo. Debemos ser criados, debemos ser instruidos, donde nosotros nacimos de nuevo. Ese es el lugar. Entonces, también explícale, por ejemplo, a tus hijas, ¿por qué no deben de hacerse novias de un joven inconverso? Y no solamente les cites las Escrituras, sino explícaselos con tu corazón. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Explícales con la Biblia y transmíteselos de corazón a corazón esta palabra que hemos leído. Aquí nos dice la palabra del Señor que un creyente no debe unirse en matrimonio con un inconverso. Dice la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia de Dios, con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz de Cristo con las tinieblas de Satanás? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué le parece? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremenda palabra de Dios. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu hija? Bueno, mira, hija, la palabra de Dios dice que no debemos unirnos los creyentes con los inconversos. Pero la razón es que
los creyentes tenemos a Cristo en nuestro corazón y los inconversos no lo tienen. Entonces, si tú te unes en matrimonio con una persona inconversa, entonces vas a unir la simiente, la semilla de Dios con la semilla de los perdidos. Y entonces tus hijos, ¿en qué fe van a crecer? Entonces, hazle saber que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y la otra persona no tiene a Cristo en su corazón. Esa es la razón. La razón no es una razón religiosa, es una razón espiritual. Alguien diga, la razón no es una razón religiosa, sino una razón espiritual, donde el creyente tiene a Jesucristo y el inconverso no lo tiene. Esa es la razón. Séptimo principio, motiva a tu hijo o hija. No te enojes cuando tu hijo saca 8 en la calificación y tú sacabas 5 o 6. Hay padres que le dicen a sus hijos, ¿cómo sacaste 7, hijito, en matemáticas? Y tú no pasabas. ¿Cómo quiere que su hijo saque una mejor calificación? Entonces, si su hijo sacó un 8, pues dígale, mijito, el próximo mes vas a salir mejor. Motívelo. Y si el siguiente mes salió peor, dígale, mijito, usted va a salir bien, usted va a salir mejor. Vamos a orar, vamos a ponernos delante de Dios. Todo lo que hagamos todos los días tiene que ver con relacionarnos con Dios. Es una excusa para buscar a Dios. Cada cosa que nos pasa es una excusa para que nosotros le digamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Amén. Hay padres que humillan a sus hijos, que maldicen a sus hijos, y de esa manera tú puedes volver a tu hijo un fracasado. De modo que detente y empieza a motivar a tus hijos. En este principio de motiva a tus hijos, incluyo, llévalos contigo a las cruzadas. Llévalos contigo a las campañas de la iglesia. Llévalos contigo a los eventos que tengamos en la iglesia. Que ellos sean, que estén involucrados juntamente contigo en todo lo que nosotros hacemos. De esa manera ellos tendrán la fe, la misma fe que nosotros tenemos. Si nosotros los involucramos, si nosotros los llevamos con nosotros a todas las partes donde andamos de la obra del Señor, en lo que nosotros estamos involucrados, mételos a ellos también. Llévalos a testificar, llévalos a repartir folletos, tráelos los domingos, llévalos a la reunión de juniors, llévalos a la reunión de radicales, llévalos a la reunión de kids. Octavo principio, nutre su vida con la gente, lugares y la persona del Señor. Tus hijos van a amar a la gente, los lugares y la persona del Señor que aman sus padres. Por ejemplo, ¿de qué manera un padre le transmite el gusto por los deportes a sus hijos? Pues diciéndoles, vamos a ver el fútbol, hoy va a jugar tal el partido, hoy va a jugar los Rayados, hoy van a jugar los Tigres, y está bien emocionado el papá, ¿verdad? Y entonces le transmite su gusto por los deportes y por ese equipo, porque él es el equipo que ama, ¿verdad? Y entonces se los está transmitiendo. Difícilmente en un hogar donde todos son Rayados va a salir alguien que va a ser tigre, ¿verdad? Todos son Rayados o todos son Tigres ahí en la casa. ¿Por qué? Porque el padre les motivó a eso. Bueno, de la misma manera tú excítate por las cosas de Dios. Entusiásmate por las cosas de Dios. Y así como les dices a tus hijos, vénganse hijos, vamos a ver el partido, vamos a ver el clásico, tráiganse las palomitas, los fritos, los churrumais, los chetos, las sodas, los chichos, las cocas, las fantas, etcétera. Así también dígales, vénganse hijos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a pasar tiempo con la palabra de Dios, tráiganse los fritos, los chechos, los churrumais, las cocas,
las fantasy, vamos a ver la palabra de Dios. Porque tú estás entusiasmado por la palabra de Dios y quieres transmitirle el mismo entusiasmo a tus hijos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Pero si tú dices, vamos a leer la palabra de Dios. Ya hoy es lunes, nos toca devocional. Vénganse, hijos, vamos a ver. Oye, pues ni yo iría contigo. La verdad. No me entusiasmaste para nada, ¿verdad? Pero en cambio si le dices, hijos, vénganse, vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor ahora, vénganse, tráiganse los fritos, los chechos, los churrumais, las cocas, y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Oiga lo que le voy a decir, no hay nada más grande en esta vida que lo que Dios nos pueda decir. Tus hijos y tú necesitan palabra de Dios. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tu corazón necesita la palabra de Dios. Y tu hijo, si ha recibido a Jesucristo, necesita palabra de Dios. Y si no lo ha hecho su Salvador personal, lo necesita hacer. Y el mejor lugar para recibir a Cristo es en el hogar. Así es que entusiásmate por las cosas de Dios. Excítate por las cosas de Dios. La mayoría de nosotros no hemos hecho prácticamente nada respecto a estos 8 principios que hemos visto. Pero la pregunta es, ¿estamos moldeando a nuestro hijo o a nuestra hija por medio de las cosas que hacemos o por las cosas que no hacemos? ¿O por las palabras que decimos o por las palabras que no decimos? ¿Qué clase de generación estás construyendo en tu hogar y familia? Puede ser que tú digas que estás muy ocupado y tengas excusas válidas, pero no delante del Señor. Así es que pon inmediatamente en práctica estos principios, y estos principios están basados en la palabra de Dios y están basados en la experiencia del sufrimiento. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Los 8 principios que les acabo de dar están basados en la palabra de Dios y en la experiencia de mi sufrimiento. ¿Has hecho cosas malas con tus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Han tenido consecuencias? Sí. Bueno, tenemos un Dios de restauración. Tenemos un Dios de restauración. Y si hemos hecho cosas malas con nuestros hijos, no los hemos sabido atender correctamente, no los hemos sabido dar el tiempo que ellos necesitan, bueno, debes de saber que hay un Dios de restauración y que Dios nos puede ayudar a salir adelante de esa condición. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y vamos a acusarnos de pecado delante de Dios y vamos a decirle a Dios que hemos negligido nuestro tiempo con nuestra familia. Repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, perdóname porque he negligido mi tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. No he dedicado tiempo a enseñarles tu palabra. No he dedicado tiempo a guiarlos espiritualmente. No he dedicado tiempo a instruirlos sobre los principios de tu palabra. Y esto ha traído complicaciones, consecuencias. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido. Lávame con la sangre de Jesucristo. Y Señor, quisiera que tú obraras grandemente en mi vida y en mi corazón. Te doy las gracias porque tú no me has tratado conforme a mis pecados, sino que me has tratado con infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor. Ahora te pido que me des la gracia
el poder y la unción para transmitir tu palabra a mis hijos, para entusiasmarlos respecto a tu palabra, para llevarlos a ti y que mis hijos sean salvos, santos y te sirvan, y que todas mis generaciones sirvan a Jesucristo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, ayúdame, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle que Jesucristo es la respuesta. Dice el Señor en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted necesita a Jesucristo en su corazón y en su vida. Lo único que tiene que hacer es un alto y decirle al Señor que está arrepentido de sus pecados, que le lave con su preciosa sangre y Él entrará a su vida, a su corazón y le dará una vida nueva y abundante. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.